¿Sabes lo que realmente duele? No es cruzar descalzo el desierto, no es dormir en un colchón viejo con la espalda hecha trizas, no es trabajar bajo el sol ardiendo mientras el sudor te arde en los ojos. No. Lo que más duele es saber que todo ese sacrificio mantenía caliente la cama de otro, que tus remesas, tus desvelos, tus heridas, pagaban las cenas de tu mujer con otro hombre. Eso es lo que quiebra. Me llamo Tomás Arellano. Y lo que vas a escuchar, no lo conté nunca en voz alta. Tal vez porque da vergüenza, o tal vez porque todavía no sé cómo se sobrevive después de que te rompen desde adentro. Lucía era mi esposa, no la novia, no la amiga, la mujer con la que me casé delante de Dios y de mi madre, con los ojos llenos de esperanza y las manos vacías. Vivíamos en Santa Rosa, un pueblito pobre, pero con cielo limpio. Ella me hablaba de querer tener una casa con jardín, cortinas blancas, un perrito tal vez. ¿Y yo? Yo la quería feliz. Con ella aprendí que el amor no necesita lujos, pero que los lujos sí hacen falta cuando uno quiere algo más que sueños. Un día me dijo: si tú te vas unos años, Tomás, allá ganas más. Con lo que mandes, yo administro, y cuando vuelvas, construimos todo. Me lo dijo con esa voz suya que siempre me doblaba. Yo no quería irme, pero su ilusión era más grande que mis miedos. Y así, con una mochila prestada, crucé la frontera. Dejé a mi madre llorando en la puerta, con su rebozo cubriéndose la boca para que no la oyera sollozar. Dejé mi casa, mi tierra, y me llevé solo su promesa. En Texas, el primer mes dormí en un rincón de una obra. Comía lo que podía. Trabajaba en lo que saliera. Mezcla, ladrillo, limpieza. A veces me dolía todo. Pero mandaba dinero, siempre. Cada semana. Y cuando hablábamos por teléfono, ella me decía: te extraño, mi amor. Cada día que pasa estamos más cerca. Yo colgaba el teléfono con el pecho lleno, como si su voz me diera oxígeno. Pero después algo cambió. Al principio no lo noté. Solo eran pausas más largas. Luego las llamadas se hicieron más cortas, más frías. Yo trataba de no pensar mal. Me decía: está ocupada o cansada. Pero una noche todo se vino abajo. Mi compañero José llegó a la obra con su celular en la mano. Tenía la cara pálida. Me dijo: Tomás, hermano, no sé cómo decirte esto. Me mostró el video sin hablar más. Y ahí estaba Lucía, sentada en un restaurante con otro hombre. Sonreía, brindaba, se veía feliz. Llevaba la blusa que yo le había enviado en Navidad. Se reía como si nunca me hubiera amado, como si yo no existiera. Yo no dije nada. Solo me senté. El ruido de la construcción se borró. Todo se hizo silencio. Sentí como si me hubieran abierto el pecho con una pala. Pero no lloré. No ahí. No frente a ellos. Porque los hombres como yo, los que venían a construir sueños, primero se aguantan, después se quiebran, pero solos. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y la veía. Su sonrisa. Su mano sobre la de él. El vino en su copa. Pensaba en cada billete que había mandado. Cada noche de fiebre que pasé sin medicinas. Cada vez que me tragué las lágrimas porque extrañaba a mi madre, a mi casa. Y ella celebraba. Mientras yo moría un poco cada día, ella vivía lo que yo soñaba construir. No supe qué hacer. No podía volver. No tenía cara. ¿Cómo regresar al pueblo y decirle a mi madre que me robaron hasta el amor? ¿Cómo mirar a mis vecinos, sabiendo que Lucía reía en brazos ajenos mientras yo limpiaba baños? Y sin embargo, no la odiaba. Eso fue lo peor. No sentir rabia, sentir vacío. Porque cuando amas de verdad, no sabes apagarlo como interruptor. La rabia viene después, mucho después. A la semana me llegó un mensaje de ella, frío, seco, como si me escribiera a un conocido. Tomás, creo que es mejor que cada uno siga su camino. Las cosas ya no son como antes. Eso fue todo, nada más. Ni perdón, ni explicación. Nada. Yo leí ese mensaje una y otra vez. A veces uno se da cuenta demasiado tarde de lo que no debía callar. Lo que parecía amor era quizás otra cosa.
Pero ya es tarde para entenderlo con claridad. He olvidado muchas fechas, nombres, lugares, pero no he podido olvidar la forma en que ella dejó de mirarme. Ese momento no hace ruido, pero todavía tiembla en mi pecho como un reloj que no se detiene. No sé por qué decidí abrir esa caja. Tal vez porque el polvo ya no me daba miedo. Tal vez porque uno, cuando envejece, empieza a buscar lo que no quiere encontrar. En el fondo estaba esa foto. No decía nada, pero decía todo. Era de cuando ella todavía me miraba. Y yo, joven, flaco, con la espalda recta como si no supiera lo que venía. Yo crecí en una casa donde el silencio pesaba más que las paredes. La mesa tenía 3 sillas, pero una siempre estaba vacía. No preguntábamos por qué. Se sabía que papá se fue sin explicar. Se fue una tarde y no volvió. Y aunque mi madre nunca lloró delante de nosotros, desde entonces dejó de cantar mientras lavaba la ropa. Mi hermano menor dormía con la cabeza tapada, como si eso lo pudiera proteger de la tristeza que flotaba en el aire. No éramos pobres por elección. Era la vida. La ropa se pasaba de uno a otro, con agujeros cosidos con hilo de colores distintos. El arroz con huevo era celebración. Y cuando llovía, poníamos latas bajo las goteras y jugábamos a ver cuál se llenaba primero. Yo supe temprano que mi vida no iba a ser mía. A los 11 ya sabía levantar sacos de harina. A los 12, aprendí a callar el hambre para que otros comieran. No era nobleza, era necesidad. Nadie nos enseñó a soñar, solo a resistir. Pero en medio de todo eso, ella apareció. No sé si fue una sonrisa o una palabra lo que me atrapó primero. Tal vez fue su manera de caminar, como si no le doliera el mundo. Era de mi edad, pero parecía de otro planeta. Su casa tampoco tenía lujos, pero había en su mirada algo que yo no tenía: esperanza. Y eso, en un barrio como el nuestro, era casi indecente. No hablábamos mucho. Ella pasaba por donde yo trabajaba, vendiendo pan en una canasta que llevaba con un brazo flaco pero decidido. A veces me ofrecía uno, sabiendo que no podía pagar. Yo lo aceptaba sin hablar. Ese fue nuestro primer lenguaje: el silencio compartido. Con el tiempo, fui ahorrando monedas para comprarle un pan. Nunca lo aceptaba. Se reía y decía: la próxima vez. Pero no había próxima vez. Cada día era igual, pero distinto. Y yo empecé a soñar. A escondidas, sin decirle a nadie. Me imaginaba una casa pequeña, ella riendo, una mesa con pan de verdad, comprado sin culpa. No lo decía. En mi mundo, los hombres no hablaban de sueños, solo trabajaban. Un día, escuché a mi madre toser en la madrugada. Fuerte, seca, como si el pecho le pesara demasiado. Me levanté y la vi doblada en 2, con la cara gris. Fui por agua, pero no sirvió. Al día siguiente no fue a trabajar, no porque no quisiera, sino porque ya no podía. Así empezó el verdadero silencio en la casa. Yo dejé la escuela esa semana. No fue una decisión, fue una urgencia. Nadie me lo pidió. Simplemente supe que ya era mi turno. Salía con el sol y volvía cuando ya no quedaba luz. Las manos se me llenaron de cortes, pero no dolían tanto como el vacío de la cocina. Ella seguía pasando. Ya no me ofrecía pan. Ahora solo me saludaba con una mirada larga, como si supiera algo que yo no podía decir. A veces pensaba en detenerla, en hablarle, en explicarle lo que pasaba, pero ¿cómo se le explica a alguien que estás dejando de vivir para que otros no se mueran? Pasaron los años. Mi hermano creció. Mi madre empeoró. Yo ya no tenía edad. Tenía cuerpo de adulto, espalda encorvada, manos grandes. Había cumplido 17. Pero me sentía de 40. Una tarde, ella me esperó en la esquina. Dijo que quería hablar. Caminamos sin rumbo. Me preguntó por mi madre, por el trabajo. Yo respondí con frases cortas. Luego me miró y dijo algo que no he podido olvidar. Tú no deberías estar aquí. No lo dije en voz alta, pero sentí una promesa crecerme en el pecho. Una promesa que no necesitaba palabras. Un día me iré, y cuando vuelva, tú tendrás la vida que mereces. Poco después, escuché de un hombre que reclutaba para trabajos en otro país.
No era legal, no era seguro, pero pagaban, y en dólares. Fui a verlo, no pidió papeles, solo ganas. Le dije que sí sin pensarlo. Cuando le conté a mi madre, solo asintió. No me dijo que no fuera, no me abrazó, solo me dio una bolsa con ropa doblada. Mi hermano lloró, yo no me despedí de ella. No supe cómo, tenía miedo de que me pidiera quedarme. Y yo, si ella me lo pedía, tal vez me quedaba. Así que me fui sin verla. El viaje fue largo. Camión, bus, caminata. Luego otro camión, cruce, espera, más caminata. Me dijeron que no mirara atrás. No lo hice. No quería cargar con más recuerdos. Al llegar, el calor me golpeó como si el aire mismo me rechazara. Me llevaron a una fábrica donde el ruido no dejaba pensar. Me dieron una cama con una colchoneta delgada y un locker oxidado. Compartía el cuarto con otros 4. Nadie hablaba mucho. Todos tenían la misma mirada, cansada, vacía, resignada. Esa noche no dormí. Pensaba en ella, en mi madre, en mi hermano. Me imaginaba enviando dinero y viendo cómo la vida de ellos mejoraba. Me aferré a esa imagen como si fuera oxígeno. La primera vez que cobré, mandé casi todo. Me quedé con lo justo para comer. No me importaba, lo hacía por ellos, por ella. Con el tiempo, la rutina se volvió mi única compañía. Me levantaba antes del sol. Trabajaba hasta que el cuerpo no respondía. Volvía al cuarto, comía pan duro y dormía. A veces soñaba, a veces no. Recibía cartas, pocas, cortas. Ella me decía que estaba bien, que estudiaba, que se acordaba de mí. Esas palabras me daban fuerza. Las releía cuando el trabajo me rompía los dedos. Me prometí volver cuando tuviera lo suficiente. A la casa. Para ella. Para nosotros. Pasaron los años. La ciudad cambió. Yo también. Empecé a notar que mi espalda ya no se enderezaba igual. Que las manos temblaban al final del turno. Pero no paraba. No podía. Todavía no. Una noche, al recibir su carta, noté que su letra era más fría. Más formal. Ya no decía te extraño. Solo. Espero que estés bien. Pensé que era cansancio. O distancia. Nunca imaginé otra cosa. Un amigo me dijo una vez: los que se van, quedan congelados en el recuerdo, pero los que se quedan, siguen viviendo. No entendí en ese momento. Ahora sí, la última línea que recibí de ella, decía: no te preocupes por mí. Yo estoy bien. No había punto final. Pero sentí que lo había. A veces me sentaba frente al espejo y no me reconocía. Me hablaba a mí mismo, como para comprobar que aún tenía voz. En esos momentos, la única imagen que me consolaba era ella, sonriendo, esperándome, así que me prometí volver, aunque no fuera con triunfo. Aunque llegara con la espalda rota y los sueños oxidados, volvería. Y al menos le diría: todo esto fue por ti. No buscaba aplausos, solo quería que supiera, que alguien supiera. Cuando por fin reuní lo suficiente, empaqué lo poco que tenía. Mis compañeros me abrazaron como si me fuera a morir. Tal vez lo sentían, tal vez algo en mí ya sabía. Al subir al avión, mis manos temblaban. No de miedo, de anticipación. Pensaba en su cara al verme, en ese abrazo que imaginé 1000 veces, en las palabras que por fin podría decir. Lo que no sabía era que el silencio que me acompañaba también viajaría conmigo. No sabía cuánto costaba desaparecer hasta que me fui. Al principio pensé que solo dejaba el lugar, la calle, los rostros, pero en los meses que siguieron, entendí que también empezaba a dejar partes de mí. Pequeñas cosas que no parecían importantes, mi idioma, mi tono de voz, mi forma de caminar, se fueron apagando para poder adaptarme, para poder quedarme. El primer trabajo fue en una empacadora. No preguntaron mi nombre, solo me señalaron una línea y me dijeron: aquí. El aire olía a químico y fruta podrida. Las manos se volvían frías por las cajas húmedas. No hablaba con nadie. No entendía sus palabras, y ellos no entendían las mías. Pero todos teníamos la misma expresión. No estábamos ahí por gusto, dormía poco. El colchón era delgado, y cada vez que alguien se movía en las literas, todo temblaba. A veces me despertaban los gritos de otros soñando en otro idioma. A veces me despertaban los míos. Con el primer sueldo, mandé casi todo. Fui a la oficina con un sobre sellado, temblando. Escribí la dirección a mano, con cuidado, como si mi vida dependiera de esas letras. Me sentí útil. Sentí que, a pesar de todo, algo de mí llegaría a casa. Con los meses,
Los dedos se acostumbraron al dolor. El cuerpo entendió su función: trabajar, callar, repetir. Había días en que no decía una sola palabra. Me volví invisible. No solo para los otros, también para mí mismo. Recibía cartas. Cortas, cada vez más espaciadas. Ella me decía que todo seguía bien, que estaba estudiando, que agradecía la ayuda. Esas palabras eran todo lo que tenía. Las leía hasta memorizarlas, me hacían seguir. El idioma nuevo no entraba fácil. Las palabras sonaban como piedras en la boca. Practicaba en silencio, leyendo letreros, escuchando a escondidas. Poco a poco, logré decir lo necesario. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hora es? Necesito trabajo. Conseguí un segundo empleo. De noche, limpiaba oficinas. Nadie me veía. Llegaba cuando ya todos se habían ido. Barría, fregaba, vaciaba papeleras llenas de cosas que otros dejaban sin pensar. Aprendí que la basura de alguien dice más de lo que cree. Vi fotos rotas, notas arrugadas, cartas de renuncia. A veces encontraba algo útil, una camiseta olvidada, un cuaderno casi nuevo. Las guardaba. Todo servía, todo se aprovechaba. La soledad era diferente allá. No era la misma que conocía de niño. Esta era más densa, más muda. A veces miraba por la ventana del bus y me preguntaba si alguien, en algún lugar, pensaba en mí justo en ese momento. A veces me respondía que no. Vivía con otros como yo, hombres de rostros partidos por el trabajo. Compartíamos espacio, pero no intimidad. Cada uno vivía su historia en silencio. Solo hablábamos para preguntar si había sobrado arroz o si la ropa ya se secó. Nos entendíamos más con gestos que con palabras. Enviaba dinero cada 2 semanas. Me aseguraba de que nunca faltara. Nunca preguntaba en qué se usaba. No era mi lugar. Confiaba. Siempre confié. Un día me llegó una carta distinta. Ella me contaba que había comprado una computadora con lo que mandé, que ahora podía hacer trabajos de la universidad desde casa. Me sentí orgulloso, no mío, sino de ella. Pensé, vale la pena. Cada dolor, cada noche sin dormir, todo valía si ella podía avanzar. Esa carta la guardé debajo del colchón, como se guarda una foto de un hijo. Con el tiempo, me convertí en un cuerpo que funciona, no en una persona que siente. No me compraba nada, no salía, no celebraba cumpleaños. Me volví calendario de otros. Vivía para cumplir fechas, envío de dinero, renovación del permiso de trabajo, cambio de turno. Pasé 7 navidades solo. La primera fue la más difícil. Pensé que ella llamaría. No lo hizo. Me quedé frente al teléfono toda la noche. Al final, solo marqué el buzón de voz. No hablé. Escuché su voz grabada. Eso fue suficiente. O eso quise creer. A veces soñaba con volver. No con regresar para siempre, sino para verla. Para mirarla a los ojos y decirle, estoy aquí. No me olvidé de ti. Pero cada vez que pensaba en comprar un pasaje, algo pasaba. Una deuda, un aumento de renta, un compañero deportado. Me decía, el próximo año. Los compañeros iban desapareciendo. Algunos volvían sin avisar. Otros eran llevados. Algunos, simplemente, dejaban de aparecer. Nadie preguntaba mucho. Era peligroso saber. Yo seguía. Como una máquina vieja, pero funcional. Los músculos dolían. El frío me calaba los huesos, pero no me detenía. Ella seguía estudiando. Eso me decía en las cartas. Luego dejó de escribir. Pasaron 3 meses, luego 6. Empecé a escribir yo, aunque no respondiera. Le contaba cosas pequeñas. Que cambié de cuarto, que ahora barría en otra oficina, que el pan había subido de precio. Una tarde, después del trabajo, vi a una pareja en el parque. Él le ponía el abrigo a ella, nada especial. Pero me hizo temblar. Pensé, yo también quería eso. No un abrigo. Solo alguien que pensara en mí sin que se lo pidiera. Me pregunté si ella pensaba en mí todavía. Me respondí que sí, porque necesitaba creerlo. Con los años, cambié de ciudad. Me ofrecieron un puesto con más horas, más paga. Me mudé solo. Un cuarto más pequeño, pero más silencioso. Ya no compartía baño. Eso lo sentí como un lujo. El trabajo era más duro. Levantar cosas pesadas, turnos dobles, pero pagaban mejor.
Y yo solo necesitaba enviar más. Nunca era suficiente. Me acostumbré a vivir sin tocar a nadie, a no mirar a los ojos, a fingir que no me dolía la espalda. Aprendí a tragar el cansancio con agua fría, a sonreír cuando hablaban de familia, aunque yo no la tuviera cerca. Un día recibí un paquete. Era de ella. No decía mucho. Una bufanda tejida a mano. Un papel doblado con una frase corta. Gracias por todo lo que haces. Lloré. Lloré como cuando niño me caía y nadie me levantaba. Esa bufanda se volvió mi escudo. La usaba incluso cuando no hacía frío. Ese invierno, trabajé sin parar. Acepté té, urnos extras. Ahorraba con la idea de comprarle algo. Un regalo, algo pequeño pero que dijera, sigo aquí. Todavía creo en nosotros. Compré un collar de plata, simple, sin adornos. Lo envolví y lo envié. Esperé semanas. Nunca supe si lo recibió. No me respondió. Empecé a notar que ya no decía nosotros en sus cartas, solo yo. Frases cortas, frías. Estoy ocupada. No puedo escribir ahora. Las cosas están bien. Me convencí de que era el estrés. La universidad, el trabajo, que era normal, que era temporal. Pero en mí, algo ya sabía. Una noche, me llegó una carta de mi hermano. Decía que mi madre había fallecido hacía un mes. No me avisaron antes porque no había forma. No hubo velorio para mí. No hubo despedida. Solo una línea en tinta negra. Murió tranquila. Habló de ti antes de cerrar los ojos. No lloré, no grité. Solo me senté en el suelo, con la carta en la mano, y no me moví por horas. Pensé, tanto hice. Y ni siquiera pude despedirme. Me sentí vacío. Como si lo que quedaba de mí ya no tuviera forma. Ella no me escribió después de eso. Ni un lo siento. Nada. Empecé a sospechar. No quería pensar mal, pero algo se había roto. El silencio se volvió más pesado, más espeso. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba cosas que no quería imaginar. Un día, otro migrante del pueblo llegó al trabajo. Lo conocía de lejos. Me preguntó si seguía mandando dinero a ella. Asentí. Él me miró largo rato. Bajó la voz. Dijo, escúchame bien. Dicen que ella vive con otro. Desde hace tiempo, que tú ya no estás en su vida. No supe qué decir. Me quedé mirando el piso. Me latía la cabeza. Quise gritar, pero no tenía fuerza. Solo dije, no puede ser cierto. Él me miró con compasión. No insistió. Solo dijo, averígualo tú. Pero no sigas dando todo por alguien que ya no te recuerda. Esa noche no dormí. Miré al techo como si ahí estuviera la respuesta. Recordé todas las veces que me callé el dolor, que trabajé con fiebre, que no comí para mandar más. Recordé cada carta, cada moneda contada. Recordé mi promesa. Y entonces entendí algo. Ella ya no me esperaba. Tal vez nunca lo hizo, pero yo seguía esperando que todo valiera la pena. Volver no fue como lo soñé. Pensé que sería difícil, pero no así. No tan quieto. No tan frío. Mi cuerpo no era el mismo. Mi rostro tampoco. Había vivido 17 años lejos, repitiéndome que todo era por ella. Cada moneda, cada noche, cada silencio. Todo por regresar con algo más que mis manos vacías. Pero al llegar, me di cuenta de que nadie me esperaba. Nadie. El aeropuerto era pequeño, lleno de familias abrazándose. Yo miraba cada rostro, sin reconocer a nadie. Nadie llevaba un cartel con mi nombre. Nadie gritó de emoción al verme. Caminé con mi mochila vieja hasta la salida. Afuera, el sol me golpeó como un castigo. Tomé un taxi. No dije la dirección, solo el nombre de la calle. El conductor asintió. Durante el trayecto, mi corazón latía rápido. Pensaba en ella, en su cara al verme, en si me reconocería de inmediato o dudaría un segundo. Me imaginaba ese instante como si pudiera repararlo todo. Cuando el auto se detuvo, no supe si estaba en el lugar correcto. La casa era más grande de lo que recordaba. Nueva pintura, ventanas con cortinas elegantes, flores en el jardín. Toqué el timbre con la mano temblorosa. Ella abrió, y no dijo mi nombre. Tampoco sonrió. Solo me miró, como si yo fuera un vendedor, como si no supiera quién era, como si me hubiera borrado. La saludé con un hola, casi inaudible. Me respondió con un hola, sin emoción. Pregunté si podía pasar. Dudó. Luego asintió,
y me hizo un gesto con la mano. Pasé. El interior de la casa era luminoso, limpio, lleno de detalles que no reconocía. Cuadros en las paredes, muebles nuevos, alfombra gruesa bajo los pies. No había nada mío ahí. Ningún rastro. Nos sentamos en la sala, yo en la orilla del sofá, ella frente a mí, en una silla. El silencio pesaba. Pensé que diría algo, que me preguntaría cómo fue el viaje, cómo Aba. Pero no lo hizo. Yo hablé primero. Le dije que había venido para verla, que tenía tiempo soñando con ese momento, que no esperaba nada, solo escucharla. Su cara no cambió. Dijo que estaba ocupada, que su vida era complicada, que las cosas habían cambiado. No mencionó lo que hice. No mencionó los años. No mencionó el dinero, las cartas, las promesas. Nada. Yo le hablé de mi madre, de cómo murió sin verme. Ella solo dijo, lo siento. Esperé una lágrima, un gesto, algo. Pero su rostro era piedra. Le pregunté si tenía a alguien más. No me respondió. Solo dijo, tú no estuviste aquí. Esa frase me atravesó. Como si mi ausencia anulara todo lo demás. Como si 17 años no contaran porque no estuve físicamente. Como si el hambre, el frío, los turnos dobles, los huesos rotos no valieran nada. Tú no estuviste aquí. No supe qué hacer. Miré mis manos, las mismas que cargaron cajas, que frotaron suéteres con lágrimas, que doblaron cada billete enviado. Esas manos no significaban nada ahora. Pregunté si al menos recibió el collar. Ella dijo que no se acordaba. ¿Cuál collar? Me levanté. Caminé hacia la puerta. Quería irme, pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo. Tal vez era desesperación. Le pregunté, ¿en serio no recuerdas todo lo que hice por ti? Me miró. Su expresión era mezcla de culpa y distancia. Y dijo, en voz baja, no te pedí nada. No te pedí nada. Sentí que el suelo se movía, que el aire desaparecía. Esa frase no era una respuesta. Era un disparo. No supe cómo llegué a la calle. Caminé sin rumbo. Las piernas me dolían. Los ojos también. No lloraba. Solo ardían. Me senté en una banca. La misma donde, de joven, soñaba con irme. Con volver con algo que ofrecer. Ahora estaba allí, roto, sin saber qué había pasado. Recordé la primera carta. Su letra. Su forma de decir, gracias. Recordé la bufanda. Las palabras escritas a mano. ¿Había mentido entonces? ¿O se había ido borrando con el tiempo? No dormí esa noche, ni la siguiente. Volvía a pasar por su casa desde lejos. Veía las luces, la silueta de alguien en la ventana. A veces pensaba que era ella. A veces deseaba que no fuera. Un día, el amigo que me había advertido me buscó. Me encontró en un mercado, comprando pan con las últimas monedas que me quedaban. Me saludó con lástima. No con alegría. Me ofreció un café. Nos sentamos. Me habló despacio. Me dijo que desde hacía años ella vivía con otro hombre, que todos lo sabían, que nunca fue secreto, solo para mí. Me preguntó si yo ya lo sabía. No respondí. Solo miré la taza. El vapor subía, pero no calentaba. Me dijo, lo siento. No había malicia, solo verdad. Volví a la banca. Me quedé ahí hasta que cerraron el parque. Nadie me pidió que me fuera. Nadie me vio. Pensé en los años, en los turnos dobles, en los inviernos sin abrigo, en las fotos que no tengo, en las fiestas que no celebré, en las comidas frías, en los amigos deportados, en mi madre muriendo sin mi mano. Pensé en todo lo que di, y sentí que ya no quedaba nada. Fui al hotel más barato. Pedí una habitación por una noche. Me acosté sin bañarme, sin cenar. Cerré los ojos y no dormí. Solo sentí el peso del cuerpo. Por la mañana, volví a su casa. No para reclamar, no para mendigar, solo para verla una vez más. Tal vez para entender. Toqué la puerta. Ella no abrió. Fue un hombre. Alto. Bien vestido. Me miró con incomodidad. Dijo que ella no estaba. Le pedí que le dijera que vine. Él dijo, ¿quién le digo que vino? Me quedé en silencio. No importa, respondí. Me alejé. No volví. Ese día compré un pasaje, con lo poco que me quedaba.
de vuelta a la ciudad donde había trabajado, donde al menos el silencio era conocido. Al llegar, nadie me recibió. Nadie sabía que me había ido, ni que había vuelto. Mi cuarto seguía igual. Pequeño, sin ventanas, con una silla rota. Me senté ahí, cerré la puerta. No la abrí por 2 días. Pensé en todo, en ella, en mí, en cómo todo lo que fui se había construido sobre una promesa. A que solo yo recordaba. No había traición con gritos. No hubo insultos. No hubo escena. Solo hubo ausencia. Olvido. Negación. Un silencio tan absoluto que me borró. Lo más doloroso no fue que me reemplazaran. Fue que me negaran. Ella no me traicionó con palabras. Me traicionó con indiferencia. Yo le di mi vida, y ella me devolvió el vacío. Nunca me gritó. Solo dejó de nombrarme, y eso fue peor. Volver fue un error, pero irme también lo fue. No hay camino correcto cuando ya no queda un lugar al que pertenecer. Después de aquella puerta cerrada, no volví a pronunciar su nombre. No por odio, ni siquiera por tristeza. Simplemente ya no tenía sentido. Como repetir una palabra hasta que pierde su forma. El cuarto donde dormía era tan pequeño como lo recordaba. Las paredes descascaradas, el ruido de las cañerías, el olor de los otros pisos. Todo seguía igual. Solo yo había cambiado. Y no para bien. Colgué mi mochila en el clavo oxidado de la pared. Me senté en el borde de la cama. No sabía qué hacer con las manos. Tenía la sensación de que todo había terminado. Pero el cuerpo seguía ahí, esperando una instrucción. No volví a buscar trabajo ese mes. No contesté llamadas. No escribí cartas. El teléfono sonó una vez. Número desconocido. No atendí. No quería escuchar su voz. No quería confirmar que ya no había nada. El silencio era suficiente. Pasaban los días sin orden. A veces me levantaba tarde. Otras me quedaba sentado viendo el techo hasta que anochecía. No cocinaba. No salía más allá de la tienda de la esquina. El mundo seguía, pero yo no. Perdí la noción del tiempo. Las estaciones cambiaban, pero en mi cuarto siempre era invierno. No frío por el clima, frío por dentro. Por la ausencia de algo que me sostuviera. Guardé todo lo que tenía de ella en una caja. Cartas viejas, un recibo del envío del collar, la bufanda. La cerré con cinta, pero no la tiré. No que esperara volver a abrirla, sino porque aún no me sentía con derecho a deshacerme de los restos. Una vez fui al parque, me senté en la banca más alejada. Observé a los demás, una mujer con su hijo, 2 ancianos caminando despacio, un perro sin correa. Nadie me miró. Me sentí cómodo ahí, invisible entre los vivos. Alguien dejó un panecillo en una bolsa junto a mí. Tal vez por error, tal vez por caridad. Lo tomé. Me lo comí sin pensar. No por hambre, sino por hábito. Todo en mí funcionaba así. Por costumbre, no por deseo. A veces me despertaba en la noche sin motivo. Sentía una presión en el pecho, como si algo pesara dentro. No era miedo, no era ansiedad. Era otra cosa. Un vacío espeso que no se iba. No rezaba, no tenía fe, pero hablaba en voz baja, como si alguien escuchara. Decía cosas como, ya no sé quién soy, o no me reconozco. Nadie respondía. Y eso, de algún modo, me aliviaba. Empecé a escribir en un cuaderno viejo. Palabras sueltas, frases, pensamientos. No tenía orden. A veces solo repetía. No estuve ahí, pero estuve en todo lo demás. Otras veces escribía su nombre y luego lo tachaba. Como si eso sirviera de algo. Una tarde, salí a caminar sin rumbo. Pasé por calles desconocidas. Miraba los rostros de la gente y pensaba, cada uno de ellos tiene una historia que nadie ve. Me detuve en una panadería. El olor me golpeó con fuerza. Me recordó a ella. A los días en que me regalaba pan. Me fui sin comprar nada. Me encontré con un espejo en una tienda. Me miré por un segundo. Vi a un hombre envejecido. Ojeras profundas. Cabello canoso. La piel seca. No me reconocí. No porque fuera irreconocible, sino porque ya no buscaba verme. Pensé en irme. A otro país, a otra ciudad. Pero no tenía energía. Ni razones. Me di cuenta de que no tenía a quién avisar. Nadie sabría si desaparecía.
Nadie preguntaría. Esa idea me pesó menos de lo que habría esperado. Un día recibí una carta. No tenía remitente. Solo decía, espero que estés bien. Reconocí su letra, pero ya no me decía nada. No había pregunta, no había disculpa, no había memoria. Solo una frase vacía. La quemé. No por rabia, por limpieza. Los días siguieron, me convertí en una rutina sin alma. Me levantaba, me vestía, me sentaba, esperaba, no sabía qué, pero esperaba. Pasé semanas sin hablar con nadie, mis cuerdas vocales se sentían oxidadas. A veces hablaba en voz alta para comprobar que seguía existiendo. Decía mi nombre. Decía, estoy aquí. Decía, todavía estoy. Empecé a ordenar mis cosas. No por mudanza. Por claridad. Saqué ropa que ya no usaba. La doblé. La puse en una bolsa. No sabía qué haría con ella. Solo quería espacio. Limpié el cuarto. Barrí. Pasé un trapo por la ventana. Abrí por primera vez en meses. Entró aire. No olía bien, pero era distinto. Algo se movió dentro de mí. Un poco. Una mañana, sin pensarlo, fui a buscar trabajo. Me ofrecieron limpiar en un almacén. No era mucho, pero acepté. No por necesidad, por movimiento, por rutina. Volví a usar mis guantes viejos, volví a sentir el cansancio en la espalda. Pero ahora el cansancio era bienvenido, era real, era mejor que el vacío. No hablaba con los otros trabajadores, solo asentía, sonreía a veces, no por simpatía, por educación. Volví a casa al anochecer. Me preparé arroz, me lo comí en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por comer. Empecé a caminar después del trabajo, calles pequeñas, edificios viejos, árboles sin hojas. El mundo era gris, pero respirable. Eso bastaba. Algunos días, escribía más. Historias breves, fragmentos, frases como, no todos los que se van lo hacen para huir, algunos se van para que otros puedan quedarse. Nadie las leía. Ni yo. Soñaba menos. Pero cuando lo hacía, no era con ella. Era con mi madre. Me hablaba. Me tomaba la mano. No decía nada, pero su presencia me calmaba. Despertaba con lágrimas secas en los ojos. Una noche, escuché música desde un apartamento vecino. Era una canción que no conocía. Pero el ritmo me movió. Solo un poco. Sentí algo en el pecho. No era alegría, pero era algo. Tomé una silla. Me senté junto a la ventana. Observé la calle vacía. Las luces lejanas. Me quedé ahí, sin hacer nada. Y por primera vez, eso fue suficiente. Ya no esperaba cartas, ni visitas, ni disculpas. Había aceptado que no vendrían, que nadie vendría, que yo era todo lo que quedaba de esa historia. Y eso, lentamente, empezó a parecerme digno, no hermoso, no justo, pero suficiente. Pensé en los hombres con los que viví antes, en los que desaparecieron, en los que nunca recibieron una carta. Me sentí uno de ellos, parte de una legión invisible. No estábamos solos, solo olvidados. Comencé a notar detalles pequeños. El sonido del agua bajando por los tubos, el crujido de la madera al cambiar la temperatura, el vuelo torpe de una mosca. Detalles inútiles, pero vivos. Me miré al espejo de nuevo. Esta vez, lo hice más tiempo. No vi a un traicionado, ni a un mártir, vi a un hombre. Solo eso, y no fue poco. No me hice viejo de golpe. Me fui deshilando de a poco, como una cuerda usada, como una camisa lavada demasiadas veces. No hubo una fecha exacta en que empecé a aceptar que no volvería a lo que fui. Solo ocurrió. Como la lluvia cuando ya no esperas agua. Una mañana me desperté antes del sonido del despertador. No por ansiedad, no por costumbre, solo porque sí. Me quedé mirando el techo, la mancha de humedad que crecía cada semana, y pensé que esa mancha era como yo, silenciosa, persistente, inevitable. Me levanté, preparé café, lo tomé sin prisa. El calor en las manos me reconectó, aunque fuera solo un poco. No pensé en ella, no pensé en el pasado, solo en ese sorbo, en ese instante. Y fue suficiente. Había aprendido a vivir así, sin ilusiones, sin grandes deseos, con lo mínimo. Y con eso, encontré una forma de estar en el mundo sin romperme. Sin esperar nada, todo parecía menos cruel. Comencé a hablar más conmigo mismo.
en voz baja, como si me estuviera cuidando. A veces me decía, hoy fue un día bueno, aunque nada especial hubiera ocurrido. Otras veces simplemente decía, aquí sigo. Y eso bastaba. Guardaba monedas en un frasco, sin propósito. Tal vez para un viaje que nunca haría. Tal vez solo para sentir que algo crecía, que no todo se iba, que algo podía quedarse. Leía libros prestados de la biblioteca del barrio. No por entretenimiento, por compañía. Me gustaban las biografías. Saber que otros también sufrieron, también se rompieron, también se levantaron. No por gloria, solo por necesidad. Una vez encontré un cuaderno usado. Lo llevé a casa. Empecé a escribir frases sueltas. No buscaba poesía, solo claridad. Algunas eran duras, otras más suaves. Una decía, a veces el amor no se muere, solo cambia de dueño. Otra, no soy menos por haber dado todo. No sabía si eran ciertas, pero eran mías. En el trabajo, seguía cumpliendo con lo justo. No hablaba más de lo necesario. Mis compañeros ya no me preguntaban por mi historia, tal vez porque entendían que no quería contarla, o porque ya la intuían en mis gestos. Un día, uno de ellos, más joven, me ofreció ayudar con una caja pesada. Agradecí, me dijo, usted me recuerda a mi padre. Me quedé en silencio. No sabía si eso era bueno o malo, pero sentí algo tibio en el pecho, como una chispa débil, pero real. Volví a casa y me senté frente al cuaderno. Escribí. Tal vez no seré recordado por ella, pero alguien más vio algo en mí. Cerré el cuaderno. Me quedé mirando la planta que había comprado hacía meses. Había crecido, sin mucho cuidado, pero crecido. Pensé que yo también, de algún modo, había crecido. No en ambición, no en alegría, en otra cosa, en silencio, en templanza. En realidad, caminaba todas las tardes después del trabajo, sin auriculares, sin teléfono, solo yo y mis pasos. A veces saludaba a los mismos rostros, a veces no. Pero empezaba a notar detalles que antes no veía. Un cartel nuevo, una pared recién pintada, un gato que siempre dormía en la misma esquina. Era como si el mundo me permitiera volver a existir. Poco a poco. Sin exigencias. Una tarde, me senté en una banca, y un niño se me acercó. Me preguntó la hora. Se la dije. Luego me miró, y dijo, usted parece un abuelo. Sonreí. No le corregí. Tal vez lo era, en edad, en modo, en memoria. Tal vez nunca tendría nietos, pero ya había vivido más que muchos. Cuando se fue, escribí en mi mente, no todos los vínculos vienen de la sangre. Algunos se construyen con miradas, con gestos pequeños. Esa noche dormí mejor. Recibí una carta. De mi hermano. Me decía que se había mudado, que si alguna vez quería visitarlo, que era bienvenido. No mencionaba a ella. Ni yo pregunté. Esa omisión era nuestra manera de cuidarnos. Pensé en ir, luego lo dejé pasar. No por falta de interés, sino porque ya no necesitaba recuperar lo perdido. Solo cuidar lo que aún quedaba. Limpié mi cuarto a fondo. Tiré cosas viejas, ropa rota, recibos sin sentido. Dejé solo lo esencial. Un cuaderno, la planta, una taza y la caja. La misma de siempre. Esa noche abrí la caja, saqué la bufanda. La toqué con cuidado. Aún olía a lo que fue. No a ella, a la promesa. La guardé de nuevo, no por nostalgia, por respeto. También encontré una foto vieja, mía, joven, con la espalda recta, con los ojos llenos de algo que ya no tengo. Lo miré un rato, pensé, no era ingenuo, era valiente. Me lo dije con honestidad, no como consuelo, como verdad. Volví a guardar todo. Cerré la caja, la puse en el fondo del armario. No porque quisiera esconderla, sino porque ya no necesitaba mirarla cada día. Me senté junto a la ventana. Llovía, esa lluvia suave que no espanta, que limpia sin destruir. Abrí la ventana, dejé que entrara el aire. Respiré hondo, me dije a mí mismo, no fuiste menos por haber amado, fuiste más. Y esa frase, sin adornos, me acompañó toda la noche. Pasaron semanas, luego meses. Ya no contaba el tiempo por pérdidas, lo contaba por pequeñas victorias. Dormí bien,
Comí sin tristeza. Alguien me saludó en la calle. No sentí rencor. No volví a hablar de ella. No porque la olvidara, sino porque ya no. Era el centro de mi historia. Había sido parte, una parte grande, dolorosa, pero ya no era todo. Ahora la historia era mía, con todas sus grietas, con todos sus silencios, con todo su peso. Pero mía. A veces me imaginaba hablando con alguien, contando lo vivido, no para que me compadecieran, no para que me aplaudieran, solo para que alguien supiera, pero luego entendía que no hacía falta, que ya había dicho todo, aunque nadie lo escuchara. Me preparé un café. Me senté con él. Observé la calle. Una bicicleta pasó. Un perro ladró. Una pareja discutía en la acera. Todo seguía su curso. Y yo, por fin, también. Me dije, no logré lo que soñé. Pero no me perdí del todo. Cerré los ojos. Escuché mi respiración. Constante, presente, mía. Y así, en silencio, me encontré. No completo, no ileso, pero vivo. Y por primera vez en muchos años, eso me bastó.